¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? Si os parece, vamos a darle caña al ejercicio este que tenemos en pantalla. Es un ejercicio de probabilidad que apareció en el examen de oposiciones de matemáticas de Asturias en el año 2016. Entonces, vamos a ver. Aquí dice que en un depósito que se contiene un fluido viscoso se desprenden gotas que suponemos esféricas, el radio de una gota es una variable X medida en milímetros de tamaño mínimo R mayor que 1. Entonces la variable aleatoria con la que vamos a trabajar, lo que vamos a intentar modelar es esa X que dice que es el radio de una gota que supondremos esférica y que está medida en milímetros. Es decir, radio de una gota esférica en milímetros, que tiene tamaño mínimo R mayor que 1, es decir, ahí nos están dando el soporte de la variable. El soporte de una variable es el concepto análogo al dominio de una función, donde toma valores esa variable. De hecho, una variable aleatoria no es más que una función que relaciona los sucesos de un experimento con un número. El soporte sería el dominio de esa función, que dice que hemos dicho tamaño mínimo R mayor que 1. Entonces, tamaño mínimo R, ¿quién te dice que no puede ser indefinidamente grande? Por lo tanto, puede crecer de manera indefinida hasta más infinito. Y R sabemos que tiene que ser mayor que 1. La probabilidad de desprenderse es inversamente proporcional al volumen. Pues nada, el volumen de esa gota de radio X, pues vamos a ver, el volumen estará en función de X y será pues el volumen de una esfera 4 tercios pi X cubo. X es un valor que se distribuye según esta función. Y dice que es inversamente proporcional a su volumen. Es decir, que esa gota se desprende cuando el radio, o bueno, con probabilidad inversamente proporcional al volumen de la gota, que es este de aquí, inversamente proporcional, pues 1 partido el volumen, tenemos 3 cuartos pi x cubo. Esta en teoría es la función de densidad, pero la función de densidad le vamos a meter un K porque la función de densidad tiene que cumplir dos condiciones. La primera es que tiene que ser siempre no negativa para todo x en el dominio, en el soporte, es decir, para todo x en el intervalo r más infinito, y además la suma de todas estas infinitas probabilidades, entre comillas, porque esto no es una probabilidad, la función de densidad, tiene que ser 1, es decir, la suma infinita es una integral de la función de densidad en todo el soporte de la función tiene que valer 1. Esta segunda condición es la que nos va a permitir pues determinar ese valor de K, porque obviamente la función va a ser no negativa, pues si X su soporte es un número real positivo porque R es mayor que 1, K, si eventualmente tuviéramos distintas opciones, cosa que raro me parecería, pues tendríamos que elegir el que nos diera o el que nos llevara a esta función en positivo. En cualquier caso, la primera cosa que tenemos que exigirle es esta de aquí para ver los posibles valores que nos puede dar K, porque de aquí no podemos nada más que exigirle que K sea positivo, o al menos no negativo. Entonces, pues tenemos que hacer esa integral. 1 igual a la integral, el soporte hemos dicho desde R hasta más infinito, de eso de ahí, 3K 4pi x cubo diferencial de x, pues nada, toda la constante fuera, 4pi. Esto es un x elevado a menos 3, por lo tanto, x elevado a menos 2 partido menos 2. Y eso entre r y más infinito. Sustituimos y tenemos, pues, infinito elevado a menos 2 es como dividir entre infinito y eso es 0. Y sustituimos el r, que iría restando, menos por menos más, 3k partido 4 por 2, 8 pi, y sería un r cuadrado, el menos 2 es que pasa dividiendo. Por lo tanto, ahí tenemos cuánto vale esta suma infinita en todo el soporte de la función. Como sabemos que tiene que valer 1, pues igualamos a esto a 1 y nos lleva el 8pi r cuadrado multiplicando y el 3 dividiendo. K igual
8pi r cuadrado y el 3 dividiendo. Ese es nuestro valor de k, que a nosotros lo que nos interesa es para tener el valor, la expresión concreta de la función de densidad, la expresión determinada, no que dependa de ese valor de k. Por lo tanto, sustituimos y entonces tendríamos que la densidad, esto sí es muy importante porque es la que realmente nos va a permitir calcular todas las probabilidades que nos vayan a preguntar o cualquier cosa que nos pregunten. 3 por k. 3 por k, pues ese 3 se va. Y dividido 4pi, pues 8pi entre 4pi es un 2, r cuadrado, partido, x cubo, y el soporte hemos dicho que x tenía que ser mayor o igual que r, porque x está en el intervalo r más infinito. Muy bien, tenemos la densidad. Todavía no hemos empezado ni a hacer el ejercicio, todavía no hemos mirado ni lo que nos preguntan. Es simplemente, pues, la función que nos permite ahora, pues, responder a cualquier cosa que nos puedan preguntar. 1. Calcule r sabiendo que la esperanza de la variable aleatoria supera en 1 a su mediana. Entonces, 1. La esperanza supera en 1 a su mediana. Es la mediana más 1. Entonces, pues vamos a calcular la esperanza, vamos a calcular la mediana y vamos a obligarla a que tengan esa relación. Esperanza, pues en el caso continuo va a ser la integral en todo el soporte de la variable aleatoria de x por f de x diferencial de x. Por lo tanto, el soporte desde r hasta más infinito, x por f de x, esta función de aquí, 2r cuadrado, x cubo, diferencial de x, calculamos la primitiva, sustituimos una integral definida y lo tenemos. 2r cuadrado, que sale fuera, x entre x cubo es un dividido x2, es decir, un x elevado a menos 2, pues la integral x elevado a menos 1 partido menos 1, r más infinito. Y pasa lo que antes. Exponente negativo, el infinito lo lleva a 0, y menos por menos más, 2r cuadrado, y el r elevado a menos 1, pues un partido r. Simplificando, la esperanza es 2r. Ahora, pues directamente, como nosotros sabemos que aquí la esperanza es 2r, pues yo haría 2r igual a la mediana más 1, lo que me hace a la mediana ser 2r menos 1. Por lo tanto, como yo sé que la mediana es ese valor que deja el 50% de los datos a cada lado de la distribución, pues sería calcular la probabilidad de que x, pues podemos hacer que esté por debajo de 2r menos 1, tiene que ser 0,5. Eso es la mediana. Por debajo 0,5, por encima 0,5. Da igual el que hagamos. Probabilidad de x menor o igual que 2r menos 1, pues la probabilidad es que x se mueva desde el extremo inferior del soporte, que es r, hasta ese 2r menos 1. Es decir, nosotros tenemos aquí todo el soporte hasta más infinito, pues 2r menos 1 es la probabilidad de encontrarnos aquí, que eso sigue siendo una integral definida de la función de densidad en ese intervalo. Pues entre r y 2r menos 1 de la función de densidad 2r cuadrado partido x cubo diferencial de x, pues nada, esta ya la hemos integrado antes, esto era un x elevado a menos 2 partido menos 2 entre r, 2r menos 1 y se nos queda eso y eso vamos a simplificar, r cuadrado por 2r menos 1 elevado a menos 2, pues menos 2r menos 1 elevado a 2. Menos por menos más, r cuadrado, pues 1 partido r cuadrado. Vamos a intentar simplificar esto un poquillo. Vamos a meter aquí un r cuadrado negativo, 2r menos 1 cuadrado, y eso con eso se nos va, pues más 1. No lo tachamos porque con este no se ha ido y está feo. Esto tiene que valer 0,5. Por lo tanto, r cuadrado, 2r menos 1 cuadrado, tiene que valer 0,5. 1 menos 0,5, pues 0,5, que es lo que queríamos. En cualquier caso, pues nada, se trata de despejar y resolver. R cuadrado igual
Esto es 0,5, hacemos el binomio 4r cuadrado menos 4r más 1. 0,5 por 4 es un 2. Esto es otro 2 y esto es un 0,5. Y esto es un r cuadrado y ahora pues lo llevamos esto aquí a la derecha. R cuadrado menos 2r más 0,5. ¿Sí o no? 2 menos 1 menos 2 y 0,5. Y por no trabajar con mitades, pues multiplicamos por 2 para resolver la ecuación. Parece más sencillo. R igual menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c partido 2 por a. Igual, pues 4 entre 4, 1. 16 menos 8, raíz de 8, 2 raíz de 2, pues raíz de 2 partido 2. ¿Cómo r tenía que ser mayor que 1? Es una condición que nos dicen en el enunciado. Si yo aquí hago 1 menos lo que sea es más pequeño que 1, por lo tanto me tengo que quedar con la parte que suma. Y esa ya va a ser la solución del primer apartado. 1 más raíz de 2 partido 2. Si queréis, 2 más raíz de 2 partido 2. A gusto. Eso lo tenemos. Ya hemos encontrado el radio mínimo que cumple las condiciones esas. Vamos a ver el segundo apartado. Se desprenden 5 gotas. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 3 de ellas superen el doble del tamaño mínimo? Vale. Esto es muy sencillo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, definimos una nueva variable aleatoria que va a ser la cantidad de gotas de entre 5 que se han desprendido, que superan 2 veces el tamaño mínimo, ponía, el doble del tamaño mínimo, superan el doble del tamaño mínimo. El doble del tamaño mínimo, el tamaño mínimo ya lo hemos calculado, el doble pues que superan el radio 2 más raíz de 2, de radio. Entonces, cuando nosotros estamos contando éxitos, esto el éxito para nosotros es que la gota tenga un radio más grande que 2 más raíz de 2. Pues eso es una binomial con parámetros n, que son las 5 gotas que se han caído, y p. P es la probabilidad de que el radio, sea mayor que esto, que 2 más raíz de 2. Y esto es lo que vamos a tener que calcular para poder tener esta es la p, para tener el segundo parámetro de la binomial. En cualquier caso, nos están diciendo, lo que nos están pidiendo aquí es la probabilidad, aquí vamos a poner esto con mayúscula para no confundir, aquí nos están pidiendo la probabilidad de que sean exactamente cuántas gotas, de que exactamente 3 de ellas superen el doble del tamaño mínimo. Exactamente 3 de ellas superen el doble del tamaño mínimo. Esto es fácil porque ya son de 5 elijo 3, la probabilidad 3 y 1 menos la probabilidad 2. Así que el problema está en determinar cuál es ese valor de la probabilidad. Y eso pues lo vamos a calcular por aquí aparte porque es relativamente sencillo, mayor que 2 más raíz de 2. Eso sabemos que es la integral entre 2 más raíz de 2 hasta más infinito. Esto es un área. Un área que va desde 2 más raíz de 2 hasta más infinito, de la función de densidad. La función de densidad ya le hemos calculado un R, que es este de aquí, por lo tanto, en la función de densidad, que era 2R cuadrado partido X cubo, 2R cuadrado partido X cubo, diferencial de X tenemos que sustituir la R. 2 más raíz de 2 partido 2. 2 más raíz de 2 partido 2. Y eso es lo que tenemos que determinar. 2 al cuadrado con un 2 se va y se queda un medio. Y el 2 más raíz de 2 al cuadrado, pues lo sacamos también, que es una constante. Y entonces, integrar entre 2 más raíz de 2 y más infinito, el x cubo, pues todo el rato estamos haciendo lo mismo. Bueno, pues lo vamos a calcular ya que estamos. Porque es un x elevado a menos 2 partido menos 2, que es lo que estamos haciendo todo el rato. Hasta más infinito. En más infinito vale 0 porque está elevado al negativo, por lo tanto se trata de sustituir esta, como va restando, menos por menos son más, y entonces tenemos 2 más raíz de 2 cuadrado, 2 por 2 son 4, y este x elevado a 2, que pasa dividiendo, 2 más raíz de 2, facilísimo porque eso se va, y se nos ha quedado un cuarto.
Entonces, ese 1/4 es el valor de la P de aquí. Por lo tanto, pues metemos el 1/4 aquí. O si ya que estamos haciéndolo así un poco aseado, pues vamos a P igual 1/4. Eso implica que I es una binomial 5 1/4 y que la probabilidad de que I sea 3 es 5 de 3 en 3, de 3 en 3, 1/4 elevado a 3, 1 menos P, pues 3/4, la probabilidad del fracaso, 2 fracasos, 2 bolas no miden más del doble del radio mínimo. Y esto ya pues es simplificar, porque esto tenemos 5 factorial, 3 factorial, 2 factorial, esto es un 3 cuadrado y esto es un 4, 3 y 2, 5, 4 a la quinta. Aquí esto es un 5 por 4 con este 3 factorial. 5 por 4, ese 4 con un 4 a la quinta se queda un 4 a la cuarta. Y aquí un 5, y aquí un 2 y aquí un 3 cuadrado. 4 a la cuarta es 2 a la octava, 2 a la octava es 2 a la novena, 2 a la novena es 1 menos que a la décima, 2 elevado a 10 sabemos que es 1024, pues la mitad 512, y 3 por 3 son 9, por 5 45. Y está. Y está, fácil. 3. Si el número de gotas que se desprenden por minuto sigue una distribución de Poisson de parámetro lambda, es decir, tenemos una distribución nueva que va a ser gotas por minuto, que es una Poisson de parámetro lambda. Calcule la esperanza sabiendo que la probabilidad de que caigan 5 gotas en un minuto es la mitad de la probabilidad de que caigan 5 gotas en 2 minutos. Vale. Como nos habla está comparando gotas en un minuto y gotas en 2 minutos, pues nos tenemos que crear una segunda variable aleatoria que mida las gotas cada 2 minutos. La Poisson tiene esta simpática propiedad de que cuando nosotros amplificamos o contraemos el intervalo donde estamos midiendo o observando el suceso, el parámetro de la Poisson se contrae o se dilata, se contrae o se amplifica en la misma proporción. Si nosotros este intervalo lo hacemos el doble, de 1 minuto a 2, el lambda se dobla. Si lo pasáramos a la mitad, pues se divide entre 2. Entonces, está diciendo que la probabilidad de que caigan 5 gotas en 1 minuto es la mitad de la probabilidad de que caigan 5 gotas en 2 minutos, de que t' valga 5. Muy bien, nosotros sabemos que la distribución de t, vamos a llamar la probabilidad de que t sea t, es una Poisson que de parámetro lambda, por lo tanto esto es lambda elevado a t factorial elevado menos lambda. Y la t' es lambda elevado 3', es decir, 2, porque es una Poisson de parámetro 2 lambda, t' factorial elevado 2 lambda. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es sustituir el 5 aquí, lambda elevado 5, 5 factorial elevado menos lambda, y la mitad del 5 sustituyendo aquí. 2 lambda, 5, 5 factorial elevado menos 2 lambda. 5 factorial, lambda a la quinta, 2 a la quinta entre 2, 2 a la cuarta. Multiplicamos todo por e elevado 2 lambda, entonces sería 2 lambda menos lambda, lambda, 2 cuartas, porque ahí se nos queda un 1, un e elevado a 0, y nada, logaritmo neperiano. Lambda igual 4, logaritmo neperiano de 2. Ese sería el valor del parámetro. Nos están pidiendo la esperanza. La esperanza de una Poisson coincide con el valor del parámetro. Por lo tanto, la esperanza de t es
4, logaritmo neperiano de 2. En la Poisson, la esperanza de una Poisson es justo el parámetro. Y lo tenemos, este ejercicio lo tenemos. Un poco largo, pero más o menos mecánico. Y ahora, pues nada, como siempre os digo, si tenéis algún comentario que hacer, algo que corregir, alguna aportación, sois bienvenido. Ya sabéis que aquí podemos discutir lo que consideréis oportuno. Gracias por atender y nos vemos a la próxima. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y cuéntaselo a tus amigos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!